Así que quiero que rápidamente vayas conmigo a la Escritura, a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, un tremendo pasaje que no lo sabemos. Los que llevamos años en el Evangelio sabemos que dice Romanos 1, 16, pero bueno, el Señor esta mañana, meditando en su presencia, me colocaba este tremendo versículo, porque es un solo versículo, pero con gran profundidad. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y leemos la poderosa palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice así la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Repito nuevamente, versículo 16, carta a los Romanos, capítulo 1, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más, Señor, nos encontramos delante de ti, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que seas hablando a nuestras vidas por tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo una vez más fluyendo, Señor, a través de esta transmisión, a través de estos medios. De Dios. Cuando escuchamos esta palabra evangelio, miren, lastimosamente es mal utilizada. Cuando la gente dice tú eres evangélico, la gente dice un religioso. Los evangélicos, los cristianos evangélicos son religiosos. Pues escuchan esa palabra evangelio y hacen un alarde de que esos son los más santos. No, veamos qué es la palabra evangelio. Porque muchas veces podemos desconocer la etimología de las palabras que están en la Escritura. Y hoy le dejo esta tarea: aprenda a buscar el significado etimológico que aparece en cada versículo de la Biblia. Evangelio, etimológicamente hablando, viene del griego evangelión. Ojo, evangelión, y del latín evangelium. Tomamos siempre la palabra. Yo les he enseñado a muchos que cuando usted desconozca una palabra, usted puede dividir la palabra y ahí encontrará su significado. Entonces vamos a tomar esta palabra evangelión o evangelio y lo vamos a dividir. Con lo que cojamos las dos letras ef. Vamos a decir ef. Ef significa, escuche bien, bien, significa ef, bien. Y ángelos, que significa ángel o mensajero. Entonces estamos diciendo que evangelio, escuchen bien, es anunciar ¿qué? Buenas nuevas, buena noticia, mensaje feliz. Quiere decir que ahorita que cantábamos, miren que no es casualidad, estábamos cantando esa hermosa alabanza de que el Señor nos hace feliz. Yo no entiendo por qué hay cristianos aburridos. Yo no entiendo por qué hay cristianos con caras de limón. Hermano, usted no tiene culpa, como dijo un predicador. Usted no tiene culpa. Bueno, ya el Señor le dio su carita, así, tal cual. Pero usted sí tiene culpa de que como pone la cara. Hermano, usted ve a alguien, usted lo va a saludar y usted mejor como que pasa de largo, porque tienen unas caras de machete, que es tremendo, que parece que el amor del Señor como que salió corriendo. Evangelio significa buenas nuevas, buena noticia. Óigalo bien, buena noticia, mensaje feliz. Todos los cristianos, cuando hablo cristianos hablo de los hijos de Dios, porque no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Cuando hablo de un hijo de Dios, el hijo escucha al Padre, obedece al Padre, se somete al Padre. Escuchen bien, somos llamados evangélicos. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Anunciando un mensaje.
Ahora vemos que esta palabra se desprende de evangélico, de evangelio. Y solamente se nos viene a la mente evangelios, ¿cuándo? Cuando vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pensamos que ellos eran los evangélicos, porque dicen los evangelios. Pero escuche, ¿por qué se habla de ese término evangelio? Porque ellos están anunciando en los evangelios. Usted encuentra el mensaje de Jesucristo. Usted lo encuentra clarito. Usted quiere ver, conocer a Jesús, vaya a los evangelios. Aquí se anuncia, escuche bien, las buenas nuevas. Ellos hablan claramente. Ellos son portadores de las buenas nuevas. Muchos esperaban la buena noticia en aquel entonces. Voy a irme a la época de Jesús, la época de Juan el Bautista, un poco antes. Cuando miramos la época de Juan el Bautista, Juan anunciaba, los profetas que anunciaban que venía un Salvador, que venía un Mesías, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos estaban anunciando algo, pero ellos lo esperaban. Ellos esperaban ese momento de que el Mesías iba a venir. Me imagino, y yo cada vez que miro ese episodio, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, y Jesús dice, yo necesito bautizarme. Y Juan dice, no, Señor, más bien bautízame tú. No me siento. Y él decía, no, Señor, usted tiene que obedecer y usted tiene que cumplir, porque usted está haciendo una labor. Y muchas veces nos desmeritamos, ¿sabes? Juan el Bautista se desmeritaba porque decía, uy, no, esto. Y el Señor le dijo, no, tú eres valioso, Juan. El Señor le estaba enseñando a Juan el Bautista que él era valioso, no por quién era, no por el traje de los 5 millones de pesos que tenía Juan el Bautista, no por el caviar que comía Juan el Bautista, porque si tú miras Juan, tú miras la vestimenta de Juan el Bautista y no era la gran vestimenta. Él no ostentaba, pero ¿sabes qué tenía Juan? El poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. El poder, el evangelio de Dios que está en el pueblo. Hoy muchos han perdido, se han desviado, y siempre lo enseño, hermano, que Dios nos guarde. Porque no estamos en esta tierra, mientras estemos en esta carne vamos a batallar. Pero hermano, que Dios nos guarde de desviarnos del camino de la verdad, de desviarnos de lo que un día creímos y predicamos y después salimos, perdone la expresión, con payasadas. Porque queremos agradar al hombre y no queremos agradar a Dios. Entonces, como quiero agradar al hombre, entonces yo me vuelvo permisivo con las cosas del mundo. Pero sabes, qué lindo cuando queremos agradar al Señor. Qué lindo cuando tú y yo queremos agradar al Señor, aunque el mundo nos rechace. Pero sin desviarnos, el Señor le enseñaba a sus discípulos este camino. Anuncien. Y bueno, rápidamente te voy a dar 3 tips, 3 pautas para que veamos esto del Evangelio de Dios. Número 1, características del Evangelio. Vamos a ver las características del Evangelio, porque nosotros como tal estamos anunciando algo. Estamos llevando este mensaje. ¿Un mensaje de qué? De salvación. ¿Un mensaje de qué? De esperanza. Rápidamente, Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver, porque es que la gente está malinterpretando el mensaje de salvación, porque Jesús en cierta medida, escuche bien, Jesús predicaba, pero más que predicar, Jesús enseñaba, ¿sabes? Y eso es lo que nos hace falta ahora. Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver el ministerio de Jesús en acción, porque queremos imitarlo, pero no queremos seguir sus pasos. Entonces vamos a mirar las características del Evangelio. Vamos a mirar las características de ese mensaje, de esa buena nueva. Vamos a ver qué tenemos que hacer prácticamente. Versículo 23 de Mateo 4 dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué sigue la primera parte que dice? Enseñando. Mateo 4, 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando. ¿En dónde? En la sinagoga de ellos. ¿Y qué? Predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí yo saqué 3 características. Ojo con esto. Para yo enseñar, ojo, yo no me imagino un médico, vamos a hablar de un médico, enseñando si no ha estudiado medicina. Entonces no sería médico. Yo no me imagino un cristiano predicando si ni siquiera conoce la Biblia. ¿Cómo sería eso, hermano? Entonces
Entonces, la primera característica es la enseñanza. Primera característica, escucha bien, del evangelio es la enseñanza. Cuando yo miro, hoy en día la enseñanza se ha perdido. Hoy todos quieren ser evangelistas. Hoy todos quieren ser pastores. Hoy todos quieren ser apóstoles. Pero ¿cuándo escuchas tú el maestro? Escasea. ¿Sabes qué escasea? ¿Sabes qué escasea? Este ministerio que está entre los últimos. ¿Y qué dice el Señor? El postrero será el primero. Mi pastor Milciades siempre me enseñaba: ¿quién enseña a un médico? Otro médico. ¿Quién enseña a un chef? Otro chef. ¿Cierto que sí? Aunque otros, bueno, somos empíricos, aleluya. Pero alguien tiene que enseñar a otro. Ahora, ¿quién vino a enseñarnos? Jesús. Él le vino a enseñar a sus discípulos. ¿Y qué pasa hoy? Hoy no hay enseñanza. Hoy hay prosperidad. Hoy se habla de todo menos del evangelio de Jesucristo. Hoy no se anuncia las buenas nuevas. Hoy la gente dice: no, ¿eso para qué? Eso ya hay muchos que están predicando, ya hay muchos que están... ¿Para qué vamos a...? No, hay que hablar de la bendición. Aleluya. Entonces, las características del evangelio es que hay que aprender, hermanos. Lastimosamente, perdonen la expresión, y yo lo he visto. ¿Cómo es posible que vienen a tu casa? No voy a referirme a nadie en particular, pero vienen a tu casa y cuando se asoma usted ve el que tiene la carterita, el bolsito, no sé, ya usted sabe quiénes son, ¿cierto? Y hay cristianos que no son capaces aún de predicarles. ¿Sabe por qué? Porque los cogen y los envuelven con la palabra. Y dice: ay, pero aquí dice esto, pero aquí dice... Y tú... Y ni siquiera tiene bases en lo que tú crees. Así que esta enseñanza es fundamental en el evangelio del Señor, en el evangelio del reino. Para tú predicar, tú tienes que aprender. Esto no es: ay, lo que el Espíritu me diga, aleluya, ahí. No. Escuche bien. Yo miro al apóstol Pablo, y a pesar de que el apóstol Pablo tenía conocimiento, y con esto no quiero que me malinterprete, porque hay gente que más: ay, el pastor está diciendo que la palabra, que la letra, y la letra mata, y el Espíritu. A mis detractores que me ven, Dios los bendiga. Pero vengo a decirles que la enseñanza es fundamental para el crecimiento espiritual. La balanza del conocimiento tiene que ir equilibrada con el espíritu. Ambas tienen que ir. Ambas tienen que fluir. Como los dones del espíritu. Como las ruedas de la iglesia, que son los dones. Yo tengo que aprender qué es esto. Yo tengo que ver qué es lo que yo profeso, qué es lo que yo enseño, qué es lo que yo predico. Porque esas palabras serán las que el Señor le daré cuenta un día. Por lo que dije, por lo que no dije y por lo que no quise decir. A mí me llama tanto la atención cómo la gente se escuda hoy diciendo que estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. ¿Sabes qué? Y te la digo, estamos peor. Porque en la ley, bueno, te tenían que coger, pero el Señor dijo: si nada más con el pensamiento pensaste algo malo, listo, ya está frito. Entonces es tan importante la enseñanza. La gente no le gusta leer, ¿sabes? La gente le gusta ahora todo práctico. Ya no. Miren que hasta la tecnología te ayuda. Hoy te encuentro una aplicación donde Evangelio de Mateo, capítulo 4:23, usted lo pone y ya le sale. Y le sale una voz que dice: y recorrió Jesús por toda Galilea. Ya usted no tiene ni que leer. Tanto que hay, tantas herramientas, y el pueblo no está aprendiendo. Están perdiendo el tiempo. Se están dejando llevar por las corrientes de este mundo. Se están dejando llevar, escuche bien, por lo que otro dice, sin mirar qué dice la Escritura. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿Al hombre o la palabra de Dios? Entonces, primera característica, ¿sí? En el primer punto podemos decir la enseñanza. No hay quien enseñe hoy en día. No. Pastores tienen que invitar a otros para que vengan y les enseñen, porque los pastores no enseñan. Segundo, bueno, dentro de las características del evangelio, predicar. Dice: enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, quiere decir que Jesús con una mano enseñaba y con otra mano predicaba. Yo no puedo convertirme en un maestro en enseñar sin predicar.
Escuche bien, por eso estamos hablando de este tiempo de apostasía que estamos viviendo, porque se predica otro mensaje, no se está predicando este mensaje. Este mensaje de salvación, este mensaje de arrepentimiento, ya no se está predicando. Hoy se habla de positivismo, hoy se está hablando, mira, a ti te va a ir bien, no te preocupes, todo estará bien, todo bien, todo bien. Pero no se está hablando del arrepentimiento genuino, de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que quieren agradar al Señor, aquellos que quieren honrar al Señor por encima de lo que diga el mundo, porque una cosa es lo que diga el mundo y otra es lo que diga el Señor de ti. Hay hombres que están arrojando maldiciones, que están condenando sin tener el poder y la autoridad, porque eso solo le corresponde al Señor. Así que miremos qué predicamos. Escuche un predicador. Por eso hablamos de ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Mi mensaje, si no habla de Cristo, sencillamente son palabras que se las lleva el viento. Pero cuando tú hablas del Creador, cuando tú hablas del arrepentimiento, cuando tú hablas de las buenas nuevas, en tu boca siempre tiene que estar la palabra de Dios. Examina 100 palabras de una persona y mira si te dice que es un hijo de Dios, qué tanto te habla del Señor o qué tanto está hablando de sí. Porque a veces el hombre es el que quiere relucir. Uy, que Dios, wow, cómo Dios me usa. Uy, el Señor que, ay no, es que, wow, el Señor me dio tanto. Y resulta que no somos nada. Pablo habla claramente. Miserable de mí. Mira, ve, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Soy un siervo inútil. Ay, pastor, no sea tan duro. No, hermano, es que no somos nosotros. Es el Señor a través de ti y a través de mí. Pero tenemos que examinar si estamos cumpliendo esas características del evangelio del reino. Número 1, estamos diciendo la enseñanza. Número 2, predicar. Y termino con esta, bueno, dentro del primer punto. Voy breve. Dice, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Uy, aquí sí que está más difícil la cosa. ¿Por qué? Aunque esto tampoco es de nosotros, esto es del Señor. Pero el Señor dijo, toda potestad me es dada. El Señor le habla a su iglesia. Muchas veces pensamos que el pastor es el único que tiene que imponer manos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, guardado y que sabes que estás en santidad, hermano, no te dé miedo imponer las manos sobre un enfermo y orar por él. ¿Sabes por qué? Porque estamos idolatrando a los hombres. Estamos buscando a un hombre imperfecto, porque el hombre es imperfecto. Resulta que toda la gloria se la tenemos que dar al Señor. Entonces, estamos viendo que sanar enfermos. Hermano, si yo empezara a contar, hermano, de los testimonios, pero usted tiene que empezar a activarse. Usted tiene que empezar a creer que el poder de Dios está en usted. No está simplemente en aquellos que dicen ser, hermano. Usted no conoce la vida de cada uno, ¿sabe? Porque una cosa es vernos y otra cosa es saber quiénes somos verdaderamente en Dios. Nos podemos engañar. La Biblia dice que cuando Samuel vio a Saúl, dijo, uy, ese es. El Señor dijo, ese no es. Así nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque escuche bien, esto de sanar enfermos no es que yo soy el curandero. Vengan que los voy a sanar. No, porque esa es la otra, que le están quitando la gloria a Dios. Viene el hombre de Dios, viene aquel que Dios usa. No, hermano, la gloria sea para el Señor, no para el hombre. La gloria siempre será para el Señor desde este púlpito. La gloria será para el Señor cada vez que prediquemos la palabra del Señor. Las sanidades será una añadidura que Dios te va a dar, porque estas señales seguirán a los que creen. Esto no es que, ¿dónde está un demonio que lo voy a sacar? No, esto es que por donde tú vas los demonios se quitan del camino. Esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo soy, no, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y si yo no estoy alineado con la palabra del Señor, me puedo desviar y lastimosamente me puedo convertir en hereje, que sería ir en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Entonces miramos el primer punto, las características del evangelio. Número 1, la enseñanza. Número 2, predicar. Y número 3, sanar enfermos. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. ¿Y dónde lo hacía? En aquellos que predicaban, pero predicaban ¿qué? Lo contrario. Dice la escritura que los escribas, los fariseos, ellos hablaban al pueblo y dice que aún le ponían cargas que ni ellos con un dedo podían mover. ¿Cómo puedo hablar yo de amor si aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo hablar yo de santidad si estoy llevando una vida desordenada delante de Dios? ¿Cómo puedo hablar de misericordia cuando ni siquiera yo me muevo con algo tan insignificante como ver a alguien necesitado?
Ahí es donde vemos quiénes son los que predican y quiénes llevan el evangelio de Dios o simplemente están llevando un evangelio para ellos. Aleluya. Entonces, número 1, las características, ya las dijimos. 3, enseñanza, predicación y sanar enfermos. Mateo 4:23. Ahora, segundo punto, la gran comisión. Ay, esto me lo sé, pastor, dígame que aquí no me rajo. Bueno, vamos a ver. Mateo capítulo 28. Mateo ahí mismito. A mí me encanta tanto Mateo, Y me encanta tanto Mateo porque es tan fuerte, es tan contundente en el evangelio de Dios. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Y aquí también te voy a dar unos tipsitos para que los tengas presentes. La gran comisión, claro, pastor, esto yo me lo sé de memoria. La gran comisión, claro. Bueno, vamos a mirar si estás cumpliendo la gran comisión. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo tremendo, el 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando yo miro la gran comisión, Jesús le dio una autoridad a la iglesia, una autoridad a los hombres. Cuando recibimos al Señor, automáticamente el Señor nos entrega, no porque seamos los más fuertes, no porque seamos los más usados, no. Él le entrega a los suyos, le entrega autoridad para ir y también anunciar este evangelio de esperanza, un evangelio de amor, ¿sabes? Un evangelio de misericordia al que lo necesite. Hay tanta necesidad de palabras, ¿sabes? Yo me aterro, de verdad, cómo hay tanta necesidad de palabra. Hay gente que se ha apartado, hay gente que se ha desviado. ¿Sabes por qué? Porque está mirando que muchos no están haciendo la gran comisión. Cuando yo miro la gran comisión, yo miro 3 cosas que dijo Jesús. 1, discípulo. 2, bautismo. Y 3, enseñanza. Pero ¿cuál enseñanza? Ojo, ¿de qué enseñanza hablamos? Porque yo conozco mucha gente que tiene este libro y tiene otros libros y no está mirando este. Siendo que está en la base. Necesitamos estudiar. Yo siempre he dicho, tú tienes que rodearte de literatura también, pero literatura que edifique, no que te aleje. No que te diga cómo ser un millonario en el 2021. ¿Sabes? Las riquezas pasarán. El cielo y la tierra pasará. Pero su palabra nunca pasará. Cuando yo miro estas 3 cositas. Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Uno que está siguiendo a otro. ¿A quién sigue el discípulo? A un maestro. Y la gente no quiere hablar tanto de maestro. Porque dicen, no, el Señor dijo, no llaméis maestro. Y esto. Hermanos, hay que mirar el contexto del texto. Cuando yo miro la palabra, necesitamos aprender. Y esto tiene que ver mucho con un seminario que di hace mucho tiempo, y voy a ver si lo vuelvo a dar para algunos, llamado mentoreo. Necesitamos mentores. Necesitamos ser mentoreados. Necesitamos que alguien nos diga, es por aquí. Necesitamos que alguien escuche, ay, aquí viene un ay. Necesitamos que alguien nos llame la atención. Necesitamos que alguien nos diga, está mal. Pero cuando yo soy el que mando, cuando yo soy el que digo, hermano, eso se convierte en un gobierno donde manda el hombre y no donde manda Dios. Se convierte en un gobierno de hombre y no en un gobierno teocrático, que es donde manda el Señor. Ahora el Señor viene y dice, hagan discípulos. Pero yo, para ser discípulo, yo tengo que aprender. Por eso es que muchos no están dando frutos. Porque él, escucha bien, el árbol que da buen fruto, la gente lo mira y lo quiere. Pero ¿quién quiere el árbol seco? Dice la Escritura que cuando Jesús se acercó a la higuera y no encontró, así mismo Jesús está comparando su pueblo. Está comparando el pueblo de Dios hoy en día, que están hablando, pero de fruto, ¿dónde? Están preocupados por las multitudes. Están preocupados por cuántos se llenen los bolsillos. Están preocupados cuántos miembros tienes tú. Yo tengo 500, yo tengo 1000, yo tengo 800. Pero cuando dicen, no, yo tengo 40 y 50 y Dios mío, esto es una batalla. Entonces no está dando fruto. No, ¿sabes qué? Muchas veces podemos estar desenfocados de lo que dice el Señor. Jesús tuvo muchos, solamente se quedó con uno, con Juan. Míralo en la cruz. Mira a Jesús en la cruz. ¿Dónde estaban todos? ¿Sabes por qué? Porque con la boca podemos decir amar,
pero con nuestras acciones estamos demostrando quiénes somos. Por eso se le llama el discípulo amado, porque el Señor hoy está buscando a aquellos que le amen por encima de todo, que amen al Señor. ¿Sabes? Juan amaba al Señor. Pedro decía que lo amaba, pero no, tuvo que experimentar dolor para conocer que lo amaba. Porque cuando lloró amargamente, se dio cuenta que sí había un amor genuino, que no era un amor de palabras. Por eso el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mira las actitudes. Vive Jehová, hermano, que un hombre de Dios se conoce por aquel que le ha hecho daño y no guarda rencor en su corazón. Si alguien te ha lastimado, ¿sabes qué dice el Señor? Perdónalo, porque yo te perdoné a ti. Pero muchas veces el rencor, el orgullo, la vanagloria no permite que repose el amor del Señor. Y eso está en la gran comisión. ¿Cómo yo hago discípulos? ¿Cómo yo acerco a muchos al Señor si no tengo amor? La gente es como un imán. Y cuando hablo de un imán, hablo de aquello de que atrae, pero no es el hombre, es el Señor en un corazón transformado. Cuando hay personas, escucha bien, que tienen anhelo de amar al Señor, de servirle, se va a unir con otro imán. Pero ¿qué pasa cuando el imán lo voltean? Ahí se habla de una polaridad invertida. ¿Qué pasa cuando tú ¿Qué pasa cuando lo tratas de unir? Y el imán como que no me obligues. Lo mismo pasa cuando no reposa el amor de Dios. Cuando muchas veces, escucha bien, hacer discípulos es negarnos a nosotros mismos. Es bajar la cabeza, reconocer: pastor, pero ya estoy cansado de bajar la cabeza. No, es que el Señor no te dice que tú... No es tu pensamiento, es su palabra. Pedro por eso tuvo que aprender a los golpes, porque tenía su carácter fuerte, su temperamento, pero el Señor lo tuvo que moldear. A muchos Dios nos tiene que moldear. Yo siempre me comparo con Pedro. Todos me ven hoy: ay, tan lindo el pastor. Te viera el garrote y el plomo que el Señor me ha dado a mí para desbaratar ese corazón y colocar un corazón nuevo, y la gloria sea para el Señor. Discípulos, mira a quién tú estás enseñando. Esto no se trata de que tú tomes un folleto y comes, porque esa es la moda ahorita, que cojas un folleto y se lo entregas a alguien: estúdialo. No, esto se trata de face to face, como hacía Jesús con sus discípulos. Jesús no le sacó un manual, Jesús no le sacó un folleto. El Señor le dijo: venga, le vengo a enseñar en práctica, no en teoría, sino en práctica. Ya usted sabe la teoría, porque la teoría es esta es la teoría, la palabra de Dios, y la práctica la tienes que vivir a diario, todos los días. Ahora está hablando del bautismo. Mira cuántos tú llevas al bautismo. O es lo contrario, porque Jesús habla de los fariseos que dice que están en la puerta y no dejan pasar a otros para que lleguen al reino. Número 1, discípulos. Número 2, bautizándolos. Y número 3, enseñanza. ¿Por qué me enfrasco tanto en la enseñanza, hermano? Porque cuando tú eres nutrido, enseñado en la palabra, tú tienes autoridad de Dios por la palabra. Ojo, por la palabra. Nutrido, enseñado, capacitado, entrenado, no terminaría. Por la palabra. Por la palabra. Estoy seguro que hay muchos que me están viendo ahí que ni siquiera han leído la Biblia no la han leído toda. La cogen por encima, la escarban. Pero no se sientan a meditar como hablaba David, que meditaba en las vigilias de la noche. A mí me encanta eso, hermano. No sé usted, pero cuando el Señor me inquieta en la madrugada, hermano, yo medito en su palabra. Y es tan lindo. Mire, ahorita nos estamos acercando a los 7 días de las 3 de la mañana. Ay, a muchos dicen: ay, qué bueno. Pero muchos al principio estaban: uy, pastor, a las 3 de la mañana. Cuando fueron sintiendo, cuando fueron degustando, se dieron cuenta que esto no se compara con nada. Sentir la presencia de Dios es algo inexplicable, pero el gozo que transmite, hermano, es algo que es para ti. El gozo es para ti y la gloria para el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué me enfrasco tanto en la enseñanza, hermano? Porque alguien me decía un día: pastor, salgamos a las calles, prediquemos, hablemosles al mundo. Y el hermano, primero conviértase usted. Porque la gente me va a ver predicando y diciendo: busquen al Señor, amen al Señor. Y va a decir: pero si tú no lo amas,
Pero si tú eres un mentiroso, si tú eres un altivo, tú eres un soberbio, como el viejo refrán en la costa. Entonces primero compro la silla y después el burro. No, primero hay que adiestrar al burrito. Primero hay que enseñarle, hay que coger por aquí, ya después le pones la sillita y te monta. Por eso muchos se están cayendo. ¿Sabes por qué? Porque no han sido enseñados y enseñados por el Señor. Así que te recuerdo, características del Evangelio, la gran comisión, y termino con este, tercer punto. El propósito del Evangelio de Dios. Porque hay un propósito, escucha bien. Hay un propósito por el cual tú predicas. Hay un propósito por el cual el Señor vino a predicar a esta tierra. Hay un propósito por el cual Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles y todos los que han predicado de aquel entonces hasta acá, escucha bien, tenemos que conocerlo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 14. El propósito, escuche bien, es salvar al perdido. Hay muchos que se están desviando, que se están apartando y no hay quien los enderece. No hay quien les diga cómo volver. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, buenas nuevas. Ahí está el propósito, ahí lo tienes clarito. Salvar al perdido, buscar al extraviado, enseñar el camino. Pablo estaba enfocado en este propósito. Fíjate que se lo está diciendo a la iglesia de Roma. Oye, pero Pablo fue el que le predicó a los romanos. No. La Biblia dice que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si miras la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés vinieron de muchas regiones. Venían a una fiesta que tenían los judíos, que todos conocemos, que es la fiesta de los tabernáculos. Y en esa celebración duraban 50 días, escuche bien. Y en esa fiesta fue cuando vino la presencia del Espíritu Santo. Y me llama tanto la atención que ahí habían de todas las partes del mundo, porque dice la Escritura que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y todos los que estaban ahí, romanos, ahí estaban romanos también, empezaron a escuchar. Y bueno, esto sería otra historia, otro estudio de los que estaban en Roma, la iglesia que estaba en Roma. Pero Pablo sí identificaba a los que estaban en Roma. Por eso les habla claramente que hay que entender el propósito. Que esto no se trata de ser el mejor. Esto no se trata de ser excelentes para el hombre. No, esto es de misericordia y de amor por el perdido. El propósito del Evangelio de Dios es lo que hacía Jesús. Jesús vino a esta tierra porque fue enviado. Tú eres un enviado. Cuando tú miras la etimología de apóstol, apóstol significa enviado. Somos enviados por el Señor. Hemos recibido esta gran comisión. Dice el Señor: ¿cómo irán? Mira, hay tanta gente con comezón de palabra y no hay quien les predique. ¿Por qué? Porque dice: ay no, yo no voy a perder tiempo. Ay no, es que la gente ya se le ha predicado y no quiere. ¿Sabes? Si tuvieras cuánta gente hoy necesita de una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de restauración. Por eso dice Pablo, le está diciendo a los romanos: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Siempre lo digo, hermanos, hay mucho por hacer. Usted viera todo el trabajo que hay en la obra del Señor. ¿Cuánto hay por hacer? Y la gente está enfocada. No, es que a los pastores los están enriqueciendo, a los pastores le dan el... Ay, Dios. Creo que usted aquí en mis transmisiones nunca ha visto ni un logo, ni una pleca. Cuenta Bancolombia. La Biblia dice que aquel que tiene un corazón generoso lo sabe para quién lo hace. Por eso esto es lo que debe valer más. Esto tiene que relucir la palabra de Dios. Un evangelio sin mácula, sin mancha. Una palabra que edifique. Un evangelio que transforme familias. Un evangelio que verdaderamente trascienda de generación en generación. Por eso digo que hay tanto por hacer y la gente está enfocada en otras cosas. Hoy tanto se pierden a diario. Jesús mismo dice: la mies es mucha y los obreros son pocos.
¿Será que los tiempos están cambiando? No, estamos en los mismos tiempos. Te pregunto, ¿quién le hablará a los tuyos? ¿Quién le hablará a tu familia? ¿Quién le hablará a tus compañeros de trabajo? ¿Quién les hablará a tus vecinos? ¿Quién les hablará? Dime quién. Porque Pablo está diciendo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo vas a predicar si ni siquiera sabes? Entonces necesitamos aprender. Es tan importante la enseñanza. Tenemos una responsabilidad de anunciar este evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia de que Cristo es el Salvador de este mundo, de que Cristo es el Redentor de la humanidad. Claramente, Jesús nos dejó este legado, esta responsabilidad. Hay un propósito cada vez que predicas, ¿sabes? Cada vez que tú hablas, no importa. Esto es como la parábola del sembrador que va regando. Inclusive Pablo dice, es que unos sembraron y otros recogieron. Porque muchas veces no entendemos el plan y la voluntad de Dios. Lo importante es que no nos apartemos del camino del Señor. Y termino con un versículo que espero que lo guardes, hablando del evangelio. Gálatas 1, versículo 6. Porque esto es lo que está sucediendo hoy en día. Gálatas 1, versículo 6. Porque escuche bien, esto no es que el evangelio se ha modernizado, porque ahorita todo es moderno. Y vuelvo y repito, yo no soy religioso, pero muchas veces nos enfocamos en otras cosas, le damos más relevancia, más importancia que a la bendita palabra de Dios. Gálatas 1, 6. Dice Pablo a la iglesia que está en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Hoy el evangelio ha cambiado. Tristemente lo puedo decir. El evangelio se ha cambiado. Algunos me dicen, pastor, usted como los antaños, como los viejos. Hermano, yo no soy tan viejo, varón. Yo estoy entre el cuarto piso y voy por la mitad para el quinto. Todavía me falta mucho para que muchos me digan que soy anticuado. Es más, todavía mantengo mi versión 1960. Aunque me digan que la NBI, aunque me digan que la nueva traducción, gloria a Dios. Pero hay cosas que muchos no han estudiado, que estas nuevas traducciones y estas nuevas versiones están omitiendo cositas. Miren palabras y hagan la comparación. En estos días le compartí a un pastor amigo, nuestro pastor Iván de Chile, que la NBI, escuchen bien, omite ciertos pasajes y dicen que el original lo omite, pero mira el trasfondo de todo eso que trae. Gálatas 1:6 nos está diciendo que hay un evangelio diferente. O sea, que hay muchos que están predicando un evangelio, pero que no es este. Aleluya. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el que está predicando un evangelio diferente comenzó bien. Y los conozco. Conozco muchos que empezaron bien. Miren, salmistas, adoradores, ministros, pastores, predicadores, evangelistas que comenzaron bien. Cuando uno mira el camino, se da uno cuenta que se fueron hacia otro evangelio. Fueron hacia otro evangelio. Y dice la escritura que ni que si bajara un ángel del cielo, aleluya, no le creamos. Porque ya la verdad ha sido anunciada por este libro llamado la Biblia. Que nadie cambie tus principios, que nadie cambie tus convicciones. A mí me pueden hablar de tradiciones, a mí me pueden hablar de generación, pero no me echan cuento, disculpen esta expresión, de la palabra de Dios. Para eso fuimos llamados, para anunciar esta palabra. No son mis palabras. Tú la estudias, tú la lees, tú la meditas, tú la escudriñas. Y ahí tienes autoridad para hablarle a otros. Pero cuando tú le dices a otro, no es que aquí dice esto. Yo eso no lo había leído. Versículo 10 de ahí mismo de Gálatas y terminamos aquí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Muchos pueden estar predicando un evangelio diferente y hoy lo están haciendo. Se han desviado de la verdad. Como a muchos les he dicho, y ojalá esta lengua no me condene, pero me mocharán la cabeza, siempre lo digo, si yo cambio esta palabra. Mi cabeza quedará aquí el día que yo cambie
este evangelio. Y le pido al Señor que me sostenga, porque esto no es por hombres, esto es por misericordia y por gracia del Señor. Que si tú conoces esta palabra, sabes qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y si hay algo que el Señor te está diciendo y no lo hace, estás pecando. Y peor es, dice la Escritura, para los que conocen la verdad y pecan que aquellos que no conocen. O sea, que el juicio, dice la Escritura, será más grande para aquellos que pisoteen la sangre del Cordero de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre que estás en los cielos. Oh, aleluya, Señor. Puedo sentir tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios, a través de este culto, este servicio, esta escuela dominical. Oh, Señor, gracias por el privilegio que nos das hoy de escuchar tu palabra, de aprender de tu palabra. Señor, queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos que nos enseñes, pero también rodéanos, Señor. Rodéanos de tu gracia, Dios. Abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, ese discernimiento, Padre, que proviene de tu Espíritu, porque esto no es del hombre, esto proviene del Espíritu. Para ver como tú quieres que veamos. Para que escuchemos lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Para que prediquemos el verdadero evangelio de Jesucristo. Un evangelio puro. Un evangelio que sana, salva y restaura. Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, por todos mis hermanos, por todas las familias que han escuchado este mensaje. Quizás si alguno se incomodó, ¿sabes? Dile, Señor, gracias, porque esta palabra me incomoda. Dile, gracias, Señor, porque la palabra fuerte es la que me estremece. No quiero mensajes superficiales, no quiero mensajes temporales, no. Quiero mensajes que edifiquen mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Señor, te doy gracias por este hermoso día, por este mes, por este año que ya va a terminar, Señor. Aunque muchos se están quejando, aunque muchos están renegando, yo solamente te puedo decir gracias, Señor, porque tu presencia ha estado con nosotros. Yo te doy gracias por aquellos, Señor, que han permanecido fiel a ti primeramente, Señor, porque te aman, Señor, porque saben el precio que tú pagaste en la cruz por cada uno de ellos. Padre, oro, Dios, por todos aquellos que aún, Señor, nos desean el mal, por aún aquellos, Señor, que vituperan, Señor, aquellos que tratan mal a tus siervos, Señor. Padre, oramos para que tú los bendigas, Señor, que tu amor y tu misericordia los alcance. Padre, te doy muchas gracias por este hermoso día, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por estos medios que nos das, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que han permanecido fiel creyendo, Dios, en la promesa que tú, Señor, abrirás puertas de bendición. Oro por aquellos, Señor, que aún, Señor, han sido fieles en lo poco, aún quizás, Señor, en escasez, quizás en dificultad, Señor, pero han sido fieles a ti. Señor, oro por esas manos que se extienden para bendecir tu obra, para bendecir, Señor, Padre, este ministerio, Señor, porque nosotros no predicamos para que nos bendigan, no. Predicamos para que el mundo conozca a un Cristo real. Señor, bendice las empresas, los negocios. Bendice todo el lugar donde mis hermanos está, toda fuente de provisión. Señor, que nunca falte tu presencia en cada hogar, Señor. Lo demás vendrá como añadidura. Señor, que todo lo que tú tienes preparado, Señor, en tu tiempo, lo veremos y lo recibiremos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén.